Hola, mi nombre es Ricardo Cuba y hoy te contaré sobre cómo postular adecuadamente al distintivo Empresa Socialmente Responsable. Convencer y emocionar en sostenibilidad es mi tarea. Hoy quiero que tú, colega, profesional o gerente de responsabilidad social, tengas esta información y la pongas en marcha en tu empresa. Empezamos. El distintivo Empresa Socialmente Responsable de Perú Sostenible es el principal reconocimiento empresarial en el marco de la sostenibilidad en el Perú. Su nueva versión ha sido un salto enorme en calidad y descripción de indicadores. Antes se enfocaba en la documentación y hoy tiene una mirada de sistema de gestión. Es como cambiar tu camioneta que funcionaba con combustible diésel por un auto eléctrico. El distintivo ESR o simplemente distintivo tiene como objetivo reconocer a las empresas por asumir una gestión de triple impacto, es decir, social, ambiental y de gobernanza. Según indica Perú Sostenible, el distintivo también funciona como una potente herramienta de diagnóstico y mejora continua para las empresas que participan. Esto es muy importante tenerlo en claro. No se trata de una certificación, por eso se resalta la palabra reconocimiento. La implementación de un sistema de sostenibilidad sería un resultado muy positivo de los que denominan asumir una gestión de triple impacto. Sin embargo, en estas ediciones no pretende verificar ni asegurar tal sistema. Entonces estamos frente a un proceso de autopostulación con una herramienta que ha sido formulada por Perú Sostenible para aumentar su confianza en las evidencias enviadas. Estas evidencias deberán cumplir una serie de requisitos como precisión, suficiencia, relevancia, entre otros. De esta manera, una evidencia débil como fotos de un evento tiene menos puntaje que un informe completo con registros y políticas. He tenido oportunidad de acompañar a diversas empresas en muchas ediciones del distintivo y hoy les enseñaré qué acciones debe implementar una empresa socialmente responsable según este reconocimiento. Ok, las principales características del distintivo Empresa Socialmente Responsable son estas tres que están en su brochure que envían a las empresas que están interesadas. Es una información pública. La primera es, hay que entender la estructura. No se pregunta sobre cualquier cosa, se pregunta sobre temas obviamente de responsabilidad social. Además de estas preguntas generales que se hacen, también hay algunas preguntas por cada sector para poder hacer un acercamiento hacia determinadas problemáticas. Por ejemplo, si ustedes son una empresa logística, hay un grupo de preguntas específicas que hablan sobre el cuidado ambiental o el manejo con proveedores de esta cadena logística. Lo mismo para alimentos, aeropuertos. Hay una serie de indicadores sectoriales que a lo largo de los años Perú Sostenible ha mejorado bastante. Hay que entender también de que esta información puede estar alineado a estándares como los de la Global Reporting Initiative y los ODS. Ahora, depende del nivel de madurez de la empresa. No es un requisito tener un reporte o estar alineados a los ODS para presentarte al distintivo. Eso es importante entender. Y bueno, hay que postular evidencias específicas por cada una de las preguntas. La segunda parte es la parte de evaluación. Además de la evaluación de los documentos, hacen un proceso de auditoría, es decir, a una muestra de postulaciones se les realiza un proceso de auditoría. Antes de la pandemia, esta auditoría era presencial. Y bueno, luego se pone una escala de puntuación. Al final, los que han pasado por todo el proceso reciben un reporte de resultados, tanto a nivel general de todo lo que se han presentado, y a nivel de sector. Se hace una retroalimentación, un informe que es elaborado por una persona y hace recomendaciones sobre cada uno de los puntajes. El puntaje mínimo necesario para obtener el distintivo es de 66 puntos, ¿no? Y a lo largo del año, Perú Sostenible hace y realiza talleres para que este desempeño mejore. Ok, vayamos por dentro, vayamos cómo está articulado este sistema. Tenemos cuatro grandes componentes. Para hacerlo más sencillo, cuatro grandes bloques de preguntas, ¿no?, que han recibido nombres
también particulares, ¿no? El primer bloque, quizás el más importante, es el que nos vamos a dedicar el día de hoy en este video, que es el de estrategia organizacional, que quiere decir la estructura normativa de la empresa. ¿Cuál es lo mínimo que necesitamos en políticas y procedimientos para decir que nuestra empresa es socialmente responsable? Vamos a ver ese detalle. Luego está todo el tema de desarrollo del entorno, es decir, cómo la empresa está participando alrededor del contexto en el que trabaja, opera, brinda servicios o brinda productos. Lo tercero es más de recursos humanos, pero no todo es recursos humanos. Acá hablamos de principios, valores y prácticas de la cultura organizacional de la empresa, ¿no? También hay relaciones con otros grupos de interés, los vamos a ver. O sea, no podemos dividir estos 4 grandes temas por grupos de interés, eso es muy importante. Ni tampoco los podemos dividir por área de la empresa, porque algunas preguntas de logística pueden estar en cualquiera de estos 4 sectores. Una pregunta de recursos humanos quizás se centre más en el tercer sector, en el tercer componente, que es valores y cultura organizacional, pero también puede estar presente en capacitación de las políticas, que es el primer componente. Y finalmente, y uno de los más potentes, y que me gusta bastante, es el de gestión de riesgos. Son preguntas que buscan identificar cómo la empresa está integrando los riesgos o de su contexto y de su planificación, considerando además de los clásicos riesgos legales y de operación, los riesgos vinculados a medio ambiente, sociedad y gobernanza, por supuesto. Bueno, como les dije, en este video nos vamos a centrar en estrategia organizacional. Y estrategia organizacional tiene 6 subtemas. La estrategia de sostenibilidad de la empresa, ética e integridad, buen gobierno corporativo, derechos humanos, diversidad e inclusión, adquisición y gestión de proveedores. Estos 6 puntos por lo menos tienen un indicador cada uno que los vamos a ver a continuación. Ahora, es importante que entendamos un dato importante para poder entender el distintivo. Si es que ustedes nunca se han presentado o están evaluando presentarse al distintivo, esta información les va a ayudar. O si es el primer año que se presentan, esta información los va a ayudar. A ver, hay una estructura básica para entender esto. Está el componente, que pueden ser cualquiera de estos 4 temas que hemos revisado en la diapositiva anterior. Están los temas, que son estas divisiones que tiene cada componente, el subtema y la acción concreta. Si nos ponemos específicos, la acción concreta es la pregunta que tú debes responder. Y la pregunta que tú debes responder está amarrada a un subtema, a un tema y a un componente. Por ejemplo, en el componente de estrategia organizacional está el tema de diversidad e inclusión. Y dentro de diversidad e inclusión existe la política de diversidad e inclusión. Específicamente para este subtema, el distintivo te hace una pregunta. Si tú cuentas con una política de diversidad e inclusión. Obviamente esta pregunta es un poquito más larga, ¿no? Y algunas características que te exigen. Entonces, esa es la manera en la cual vamos a poder identificar los indicadores para poder saber cómo estamos navegando dentro del distintivo. Vayamos a dentro de este primer componente, el primer tema y el primer subtema. Ok, empecemos. Esto es muy interesante. Lo que te pide en la primera pregunta, el distintivo, es que tú cuentes con una política de sostenibilidad. Es el subtema de política de sostenibilidad. Ahora, esto quiere decir que tú debes tener un documento firmado por la alta dirección o por el máximo representante de la empresa, que podría ser también un compromiso, pero mejor si tiene estructura de política, que tenga 2 requisitos. Primero, que sea público. Es decir, no es que esté guardado en un cajón y que nadie lo pueda revisar, sino que esté compartido, esté en su página web o, por ejemplo, esté en la intranet de la empresa, se reparta a los grupos de interés, quizás esté en el reporte de sostenibilidad. Es decir, que sea público. Lo más sencillo, la web. Y lo segundo, que exprese claramente los compromisos que tiene para integrar las expectativas de los grupos de interés. ¿Sobre qué expectativas? Sobre todo los aspectos sociales, ambientales, éticos y de buen gobierno, ¿no? El tema de la sostenibilidad. Entonces, empezamos por lo clave, ¿no? Sin política de sostenibilidad no puedes tener una gestión de la sostenibilidad. Eso es importante. Ahora,
¿Qué puede pasar? Ya, algunas recomendaciones. La política de sostenibilidad puede estar integrada dentro de la política del sistema integrado de gestión, pero tiene que cumplir ambos requisitos. Tiene que cumplir la necesidad de que sea público y que exprese claramente los compromisos. Quizás la política no se denomine política de sostenibilidad, sino se llamará compromiso con el futuro, nuestras metas al 2030, pero cumple la función de una política. En ese caso es importante identificar ese documento. Lo mejor sería alinearnos a este requerimiento. El segundo subtema habla sobre el programa de formación de la política que hemos revisado hace un minuto. Es decir, las empresas socialmente responsables deberían tener acciones de capacitación, formación sobre la política. Es decir, no solamente que esté colgada en la recepción de la empresa, en la entrada, sino que también esto sea parte de sus cursos o que esté dentro de las inducciones y que pueda ser entendida, no solamente leída, sino comprendida, entendida y utilizada, que es el objetivo final. ¿Cuáles son los requisitos de A12? Que en estos programas se comparta la política de sostenibilidad y sus prácticas, se informe y capacite a todos. Cuando dice todos, vamos sobre todo en el grupo de colaboradores. Estamos hablando de la parte operativa, la parte administrativa. Muchas veces clientes míos se enfocan bastante en las acciones de sostenibilidad o en los administrativos. ¿Por qué? Porque trabajar acciones de sostenibilidad con los operarios es un poco más complicado, ¿no? Con la parte operativa, con el músculo laboral de la empresa. Y acá el distintivo te dice, ojo, tienes que capacitar a todos los colaboradores. ¿Qué más te pide? Que puedas evidenciar acciones y alcances del periodo evaluado. Es decir, el año pasado ya terminamos el 2021, tienes que hacer un reporte de cuántos fueron capacitados, cuáles fueron las acciones de mejora, qué es lo que se aprendió en el proceso o se cumplieron las metas que se establecieron a inicios de año. Entonces el programa de formación siempre nos va a acompañar a lo largo de esta o quizás más de las siguientes presentaciones. Yo creo que también Perú Sostenible ha dado en el clavo con el siguiente indicador, el tema de materialidad. Ok, para los que no conocen este término y les suena como que a una propiedad de la física, la materialidad en sostenibilidad es la manera en la que tú priorizas las expectativas de los grupos de interés versus los impactos que tiene la empresa sobre esas expectativas. Entonces, tú puedes de esta manera separar la paja del trigo, decir qué es lo más importante y por dónde deberías comenzar también y establecer tu estrategia de sostenibilidad. Lo he resumido bastante, pero esto da para una clase entera sobre cómo elaborar materialidad. Entonces, ¿qué nos pide acá el distintivo? Que tengamos un análisis de materialidad, que puede ser un documento, puede ser un informe, puede ser un cuadro, una tabla, resultados de un proceso, etc. Los requisitos, dos grandes requisitos, que sea público, y esto se cumple a través de los reportes en la gran mayoría de los casos. Y lo segundo, que contenga estos impactos, que se haya analizado impactos ambientales, sociales más significativos, que se haya considerado. Por ejemplo, si tenemos una empresa industrial con alto consumo de energía, la energía debería ser un tema material que debería estar presente en la materialidad cuando analizamos medio ambiente. Entonces debe ser coherente, ¿no? Debería estar contenido estos impactos, ¿no? Y si no están contenidos, también la materialidad debería explicar por qué no están contenidos. Entonces, eso es interesante, es muy importante, es un buen ejercicio y como verán, es el segundo requisito que pide Perú Sostenible. La materialidad, que puede ser la piedra sobre la cual elaboren su reporte de sostenibilidad, elaboren su plan de responsabilidad social, elaboren su diagnóstico, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien, y bueno, me adelanté un poquito al hablar del plan de sostenibilidad, pero es el siguiente requisito, el A14. ¿De qué estamos hablando acá del plan? Es decir, si tú ya tienes una política y tienes una materialidad que te dice cuáles son esos temas, lo siguiente es colocarlo en un plan. Y acá es como cualquier área, ¿no? Como el plan de recursos humanos, como el plan de SST,
como el plan financiero. Igual, el plan de sostenibilidad debería incorporar estos objetivos y debería tener una revisión por lo menos anual, ¿no? Una vez al año debería ser revisado, debería ser informado a la alta dirección y debería tener un proceso de mejora continua. Ese es el plan de sostenibilidad. Ahora, ¿qué ocurre en la práctica con mis queridos empresas con las que he tenido oportunidad de contactarme? Que muchas veces no necesariamente tienen un plan, o digamos, a partir del plan hay mucha coyuntura que se suma y se va alterando. En ese caso, obviamente tienen que asumir esos cambios que han habido dentro de actualizaciones del plan y deberían tratar de alinear todo para que puedan reportar adecuadamente. Lo ideal siempre es hacia la segunda mitad del año hacer una planificación adecuada del siguiente periodo para poder responder. ¿Y qué nos ayuda a elaborar un plan? La materialidad, ¿no? El contexto, benchmark, diagnóstico, eso nos ayuda. Bien, el siguiente requisito es el A15. Todavía estamos dentro de estrategia de sostenibilidad. Y aquí este es un requisito que en mi experiencia es difícil de cumplir. ¿Por qué? Porque habla de un sistema de incentivos. Y ustedes dirán, profe, sí, sistema de incentivos, lo máximo, o sea, bono, cuando vendo más me dan mi bono. Perfecto, pero acá estamos hablando de sostenibilidad. Entonces, el sistema de incentivos debería estar establecido en base a objetivos de sostenibilidad. Perú Sostenible los denomina objetivos ASG, como ya les dije, ambientales, sociales y de gobierno corporativo. ¿Y dónde deberían estar estos incentivos económicos o no económicos? Bueno, en el desarrollo y la promoción de los colaboradores, deberían estar incorporados en los objetivos de la organización y deberíamos evidenciar resultados y acciones. Ok, en la práctica esto es esto habla de una etapa muy avanzada de la gestión de la responsabilidad social dentro de las empresas. Pero, ¿qué he podido ver yo cuando hablamos de sistemas de incentivos? Esto funciona muy bien cuando el plan estratégico de la empresa tiene objetivos ASG, por ejemplo, reducción de huella de carbono, reducción de consumo de energía por operación, por ejemplo, si tienen algún tema que están trabajando, han asumido la bandera de la equidad y la igualdad, que baje ese tema de equidad e igualdad hasta la promoción hasta la evaluación de desempeño y los criterios que se utilizan para contratar a una persona, para que esa persona ascienda o para que esa persona se le aumente el sueldo. ¿Okay? Y cada contexto es diferente. Entonces, acá hay bastante por hacer. Eso es una excelente propuesta que hace Perú Sostenible y que además de ayudarlos al distintivo, no solamente los va a ayudar a obtener el distintivo, sino los va a ayudar a ser empresas más coherentes, ¿no? Porque levantamos banderas o valores corporativos, pero deberían trasladarse a los sistemas, a los indicadores, a los planes estratégicos de la empresa. Muy bien, todavía continuamos en estrategia de sostenibilidad. ¿Qué es lo siguiente? ¿Qué recomienda el distintivo? Que tengas un comité, ¿no? Que tengas tu comité, así como existen los comités pues, de recursos humanos o un comité de ética o el comité de salud y seguridad en el trabajo, también puedas constituir un comité de sostenibilidad. Y acá tiene 4 requisitos esta evidencia, esta acción que tienes que llevar. Primero, que sea formal. Y esta palabra ya dice bastante, es decir, no es que nos juntamos 4 trabajadores y nos autodenominamos comité de sostenibilidad. Tiene que haber un mandato, un pedido, quizás si en las mejores prácticas hay una convocatoria, hay elecciones, hay difusión, etc. Entonces hay alguien a quien reportan, existen actas, existe un nivel de formalidad. La recomendación, bueno, no es una recomendación, es un requisito del distintivo, es que esté integrado por diversas áreas. No te dice cuántas, te dice que sean diversas, ¿no? Y bueno, ya depende de cada empresa dónde es estratégico colocar representantes en el comité de sostenibilidad, ¿no? Ahí las personas que llevan la responsabilidad de la gestión deben definirlo. Que sea periódico, ok, acá tampoco me dice cada cuánto, ¿no? Lo ideal sería revisarlo por lo menos unas 3 a 4 veces al año, ¿no? Comités que desaparecen y se reúnen una vez al año no son comités, pues son buenas intenciones.
y que debes evidenciar las sesiones y los temas que se han tratado. En este caso pueden ser las actas o también recomiendo todo lo que es la comunicación por correo electrónico, el seguimiento de los temas, también se pueden plasmar en esta parte. Seguimos todavía en estrategia de sostenibilidad y el siguiente indicador es el que más me gusta. Yo soy así hincha de mis reportes de sostenibilidad. Si ustedes me conocen, de repente han visto por ahí reportes que he podido escribir. Y es importante que esté acá, que Perú Sostenible le dé la importancia que merece el reporte de sostenibilidad. Aquí lo que te pide el distintivo es que cuentes con un reporte. Requisitos 2. Que tenga una periodicidad de 2 años o menos. Normalmente son anuales. Es raro encontrar alguno que reúna 2 años, pero por ahí he visto algunos. Creo que algunas universidades tienen de 2 años. Y que además de la publicación del reporte de sostenibilidad, se realicen acciones de comunicación y sensibilización a los grupos de interés, obviamente, de la organización. Ahora, ¿por qué menciona esto Perú Sostenible? Porque ¿quiénes leen reportes? Yo siempre digo, hay muy pocos loquitos que leemos reportes de sostenibilidad y consumimos este tipo de herramientas, ¿no? Sí, el reto siempre está en, una vez recopilada la información, cómo la comunicamos, cómo llegamos a esos grupos de interés de manera eficiente. Entonces, acá tenemos una evidencia importante que es una de las que más trabajo cuesta hacer, porque hacer un reporte de sostenibilidad tomará entre 2 a 3 meses bien hecho, eficiente, pero te sirve para un montón de cosas, sobre todo algo que no te lo dice de manera evidente el distintivo, pero a lo largo de todos los indicadores tú podrías reportar con partes de tu reporte de sostenibilidad. Es decir, por ejemplo acá, si existe un comité de sostenibilidad, tengo una página de mi reporte que habla de lo que ha hecho el comité de sostenibilidad, ya tengo una evidencia, ¿no? Por ejemplo, tengo una política, tengo materialidad, sí, mi materialidad está dentro del reporte de sostenibilidad. Y así vamos a verlo a lo largo de los siguientes indicadores. Así que tener un reporte de sostenibilidad es muy estratégico al momento de presentar una postulación. Y bueno, llegó el momento del intermedio, mis queridos colegas, profesionales y gerentes. Así que te voy a pedir por favor que te suscribas para que veas más contenidos sobre sostenibilidad, actives la campana y yo te avisaré cuando saque un nuevo video. Así que no te olvides de suscribirte. Lo que sigue es la política del sistema integrado de gestión, un requisito que yo comparto la necesidad que manifiesta Perú Sostenible. Para mí es muy importante que una empresa entienda la sostenibilidad desde los sistemas integrados de gestión. Para las personas que no conocen este término, un sistema integrado de gestión es aquella estructura documentaria que alinea a la empresa en pro del cumplimiento de objetivos grandes, en este caso medioambientales, de salud y seguridad en el trabajo y de calidad. Esos normalmente son los 3 grandes certificaciones, ¿no? Lo que pide es que esta política del sistema integrado de gestión sea pública y que tengan certificaciones, o sea, que alguien lo haya certificado. Ya en las capacitaciones nos indicaron que también pueden ser a través de auditorías internas. Pero claro, si tú tienes un buen sistema de gestión que está funcionando como un cohete, bueno, el paso siguiente sería certificarlo y las grandes empresas lo hacen. Es una buena estrategia empresarial. Ahora sí, cambiamos de tema. Pasamos a ética e integridad, donde tenemos 2 requisitos que pone Perú Sostenible. El primero es que tengas un código de ética. O sea, colega, si estamos en nuestra empresa y no hay un código de ética, pues esa sería la primera tarea que hay que hacer, ¿no? Para ver los temas de cómo llegar hacia los colaboradores con nuestros valores y principios. ¿Qué nos pide sobre este código de ética? Que sea público, ojo, que sea público. También público para quién, público sobre todo para los colaboradores, que los colaboradores lo pueden tener a mano. Ahora, si lo puedes tener disponible para otros grupos de interés, perfecto. Que en el código estén representados los valores y principios éticos, que se establezcan los compromisos que se asumen para que se cumplan,
que se evidencie la difusión. Además de tener el código de ética, lo hemos difundido. Está en nuestro panel, está en la entrada, hay refuerzos cada cierto tiempo. Muchos de mis clientes tienen la semana de la ética o la semana de los valores y utilizan esos espacios para reforzar. Sobre todo aquellos que tienen políticas o sistemas anticorrupción. Que tienen un fuerte componente del tema de difusión y capacitación en tema del código de ética. Y finalmente, como requisito, es que tengamos cargo de que los colaboradores han recibido este código de ética. Lo que nos pide es que este sea un compromiso firmado. Bueno, hay soluciones en esta época del trabajo remoto. Vamos a ponerle un poquito de energía, que ya estamos por la mitad. Un poquito más de la mitad. El siguiente punto de ética e integridad es la política anticorrupción que ya mencionamos. Entonces, nuevamente, se recompensa a las empresas que tienen una política anticorrupción. Si no la tienen, no vas a tener el puntaje de esta pregunta, obviamente, pero si la tienes, perfecto. Requisitos como todas las demás, que sea pública y que contenga normas y medidas en caso de estar frente a situaciones de soborno o corrupción. Normalmente las políticas van acompañadas de un manual o su aplicación se traslada en el reglamento interno de trabajo, en el código de conducta, depende de cada empresa, y esta parte se cumple con esos documentos complementarios. Entonces, eso es muy importante, muy interesante. Cambiamos ahora de tema, nos vamos a buen gobierno corporativo. Y este requisito de contar con un código de buen gobierno corporativo, sobre todo funciona para las empresas que cotizan en bolsa o que tienen accionistas en el extranjero, ¿no? Que forman parte de grandes corporaciones. Y acá, amigos, si tú formas parte de una corporación, míralos a ellos y te apuesto que si están cotizando en Sao Paulo, en Nueva York, en Londres, tienen su política y tienen su código de buen gobierno corporativo. Si estamos hablando del caso peruano y tu empresa cotiza en la Bolsa de Valores de Lima, estás obligado a tener un código de buen gobierno corporativo que cumple con estos dos requisitos. Si no lo tienes o no aplica, igual tú puedes continuar con el resto de las preguntas, pero ya no obtendrías el puntaje que requiere, que recomienda, ¿no? Hay maneras también de exceptuarse. El siguiente tema solamente tiene un indicador, que es la política de derechos humanos. Y acá el indicador te dice que puedes tener o una política de derechos humanos o la empresa puede estar suscrita al Pacto Mundial. ¿Qué cosa es más fácil? ¿Qué cosa es menos fácil? Depende de cada empresa. Hay muchas empresas que no necesariamente tienen una política de derechos humanos, pero los temas de derechos humanos están contenidos en otros documentos. Y otras empresas que ya por el hecho de hacer un reporte de sostenibilidad le están sacando el jugo sumándose al Pacto Mundial y bueno, ya lo tienen cumplido, ¿no? Cumplido este requisito. Entonces ahí no nos hacemos más problemas. ¿Qué pasa si ni formas parte del Pacto Mundial, ni te interesa ser parte del Pacto Mundial, aunque eso no es buena idea, y no puedes hacer una política y quisieras hacer una política de derechos humanos? Primero hay que entender cómo está impactando dentro de tu cadena de valor o dentro de la estrategia de la empresa los derechos humanos. ¿Dónde podrías tener riesgos, ¿no? Recuerda tú que los derechos humanos reúnen 30 derechos. Entonces tienes que hacer un análisis. Apóyate del área legal o apóyate de algún consultor externo para que puedas hacer un adecuado diagnóstico de dónde están los riesgos. Y una vez identificado dónde podrían estar los riesgos de incumplimiento de los derechos humanos, plantéate una política, un plan de trabajo específico, ¿no? Que puede estar unido al plan de trabajo de sostenibilidad. Llegamos al tema de diversidad e inclusión y acá también solo tenemos un indicador, que es la política de diversidad e inclusión. Entonces, ¿qué nos pide el distintivo en esta parte? Que tengamos una política, pero no solamente que la tengamos, sino que esta política sea pública. Ahora, en este punto es importante recordar que para elaborar una política no es que el área se crea una política, la escribe así en tu escritorio y la manda y ya está. No, la política tiene que estar firmada por el máximo representante de la empresa o del sistema normativo de la empresa. Entonces,
esta política está a la par de cualquier otra política de la empresa, de la política de calidad, de la política de salud y seguridad. Y obviamente hacia abajo la política debería tener procedimientos como un árbol, ¿no? En la puntita está la política y más abajo están los brazos de cómo ejecutar esa política. ¿Qué debe decir la política? También te indica el distintivo. Esta política debe indicar el respeto a la individualidad y, bueno, los requisitos que pueden ver en la pantalla. Así que no es, si ustedes no tienen una política de diversidad e inclusión, es una manera de tener un incentivo para contar con una, para poder presentarla adecuadamente al distintivo. Y así llegamos al último requisito, y no menos importante, pero sí el más desplazado. A ver, estamos en confianza, yo te digo ahorita, es bien difícil encontrar en las áreas logísticas una política de compras responsable. ¿Por qué? Porque el término de responsable aún no está calando en gran parte de las áreas logísticas. Acá lo que pide el distintivo es que existe esta política, que sea pública y que considere los principios generales o criterios para la adquisición y gestión de proveedores, pero de manera sostenible o responsable. Por ejemplo, tu empresa compra papel, ya, si compra papel certificado tiene 2 puntos más en su licitación. Tu empresa brinda un servicio de lavado, de limpieza. Ok, si tú me demuestras que tienes un uso eficiente del agua, te doy un puntaje adicional en la licitación. Lo estoy simplificando muchísimo porque esto da para muchas conversaciones y pueden haber otras estrategias de impulsar las compras responsables, pero estas son las que recomienda el distintivo. Si lo tienes, utilízalo. Si no, yo recomiendo mucho a mis clientes, lean la política de compras. No se llama compras responsables, se llama política de compras, se llama manual de compras, lineamientos de logísticos, como se llame ya, pero siéntate, agarra tu café, te lo tomas, va a ser, no es un cuento de Harry Potter, así que ponte a leer y te apuesto que podrías encontrar algunos criterios que te digan que esta compra puede haber si se realiza de manera responsable, quizás en tiempos de compra, pagos, adelanto de pagos, etcétera. Entonces, eso es una estrategia, es una manera de acercarte hacia el documento bajo una mirada de la sostenibilidad. Bueno, llegamos a este resumen que yo voy a compartir con ustedes. Estos son los documentos que hemos revisado el día de hoy y los requisitos que pide el distintivo para que tengan una idea. Vamos a hacer un rapidito repaso. Si has llegado hasta acá, esta es la pepa del video. Política de sostenibilidad que sea pública y que sea revisada por la alta dirección. Programa de formación, es decir, las capacitaciones en la política, que se realicen capacitaciones y que te dejen cargo, ¿no? Y que haya resultado de esa capacitación, no que sí capacité, pero no sabes ni a cuántos, ni dónde, ni cómo, nada. Entonces tienes que tener resultados e indicadores. Materialidad, que sea pública, plan de sostenibilidad, que sea revisado anualmente, sistema de incentivos que tenga resultados, un informe del sistema de incentivos que está vinculado a los objetivos ASG o de sostenibilidad. Que existe el comité de sostenibilidad y que tenga resultados. El reporte de sostenibilidad tiene que ser público, tiene que haber difusión del reporte de sostenibilidad y aparte tiene que ser revisado. Política del SIC que sea pública y que pueda ser revisada o que contenga una certificación de una casa auditora. Código de ética público y difundido, política anticorrupción, código de buen gobierno, política de derechos humanos, que sean, todas ellas que sean públicas. En el caso específico de derechos humanos, que se muestren los resultados. Si tú estás suscrito al Pacto Mundial, tienes que hacer reporte de sostenibilidad, así que tienes que informar tus resultados. Finalmente, la política de diversidad e inclusión y de compras responsables tiene que ir de manera pública. Entonces, tenemos todas estas políticas en un cuadro resumen y las comparto con todos ustedes para que sea una manera de guía a lo largo del distintivo. Gracias, colega, profesional o gerente de responsabilidad social, por escucharme. Si necesitas más información o te gustaría implementar esta solución en tu empresa, ponte en contacto conmigo. Suscríbete para más contenidos de sostenibilidad. Activa la campana y te avisaré cuando saque un nuevo video. Y me gustaría saber qué otros temas te interesan para
que yo elabore un próximo video. Así que por favor utilice la cajita de abajo y comenta. Chao.